Ahí estaba la nota introductoria. Vamos a saludar a nuestro especialista, como todos los viernes. Marco Loyola, kinesiólogo, está en el estudio. Marco, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me gusta tu salvavidas, Carlos, el día de hoy. También te suma entonces Por supuesto. al salvavidas. Está bonito, ¿o no? Sí. Este es como para... Hubo un terremoto en Rusia esta mañana, que era lo que te comentaba, y parece que la ola no llega a Chile. No, Sí, te lo no puedes me hacer pasa por- nada. Sí. Oiga, que estáis preparados, ¿cierto? La moda de Ripley. Marco, tipos de dolor, ¿cierto? Que nos pueden afectar en diferentes grados. Va a depender también de la edad. Y tiene que ver, ojo, con las emociones de las personas, ¿cierto? La verdad es que cuando hablamos de dolor es un tema extensísimo, es un muy buen tema. Nosotros sufrimos de dolores diversos y los dolores sí están ligados a las emociones. Hay conexiones con el sistema límbico, que es el sistema que regula las emociones en el cerebro, y cuando tú tienes aprendizajes dolorosos, en general el dolor es más fuerte todavía. Un ejemplo clásico, una guagua que la llevan al vacunatorio. Cuando la vacunan por primera vez y ella nunca ha tenido la experiencia de sentir dolor, entonces está preparada, no tiene ningún problema, la pinchan y si tú observas la cara de la guagua no es inmediatamente de dolor, sino que gatilla algunas emociones diversas para tratar de entender qué es lo que le está pasando y luego suelta el llanto. En cambio, si esa guagua tú la llevas 2 meses después a poner la misma inyección, te vas a dar cuenta que la predisposición es distinta, es decir, ya se activa un umbral doloroso para que ella, en el fondo, reciba este estímulo de forma distinta. ¿Qué pasa en nuestra espalda? Porque también abarca distintos sectores, ¿cierto? Quizás en una zona va a doler más que en otra, va a depender de la actividad que hacemos, ¿cierto? El dolor es una forma de aviso, es una señal de alarma importantísima en nuestro cuerpo. Si hay dolor, no es normal. Si hay dolor no es normal, pero ojo, que el dolor es bueno, el dolor no es malo. Sentir dolor, el dolor crónico es algo malo, pero sentir dolor es una señal de alerta que nos está avisando que algo está mal. Hay personas que han perdido la capacidad de sentir dolor o que nacen con disfunciones y no llegan a sentir dolor. Eso es de mucho riesgo, igual que lo que pasa con los diabéticos, que tienen pie diabético y de pronto dejan de sentir dolor en el pie o las sensaciones son un poco confusas. Entonces es fácil que se quemen. Tenemos una chica en el hospital que tenía pérdida de sensibilidad del pie, se puso a caminar un día descalza por el cemento y no se dio cuenta que se había hecho una tremenda erosión en el pie, que se había retirado parte de la piel. Entonces, ojo, el dolor es bueno, el dolor nos avisa, pero el dolor hay que controlarlo. Y hay que controlarlo a partir de lo que el tejido o la zona que está produciendo la disfunción y que está generando el dolor. Marco, en la espalda, ¿qué es lo que duele? ¿Duele músculo, duele hueso, cartílago? ¿Qué es lo que duele? En la espalda duele todo. Nosotros tenemos sensores de receptores de dolor que están repartidos en todas partes. Y tenemos dolores óseos que se llaman dolores esclerotógenos, que son los dolores de los huesos. Tenemos dolores musculares, tenemos dolores de la piel que está recubriendo esa zona. Tenemos algunos espasmos de los vasos sanguíneos de esa zona que generan algunos dolores químicos, incluso dentro de los músculos, dentro de los tejidos. La cápsula articular, que son los tejidos que sostienen fuertemente una articulación, también duele. En general, cualquier tejido que está en disfunción pudiera evocar dolor. Mira, oye, dentro de los tipos de dolores, enfermedades o patologías que nos afectan, el lumbago puede ser el más clásico, ¿no? Yo diría que el más clásico es el dolor de cabeza, es como... No, pero yo te digo, sí, Sí, pero de la espalda pero ya la propiamente espalda, tal. sí, el lumbago es sin duda uno de los dolores más clásicos. Y en el fondo es algo que hemos conversado muchas veces antes y que tiene que ver con, para controlar el dolor hay que controlar el punto específico que está provocando un dolor de espalda. Y el lumbago se puede dar en cualquier zona de la espalda, ¿no? No, solamente la zona lumbar. Las 5 últimas vértebras lumbares y la zona sacroilíaca, que es la más baja, son las que pueden generar un lumbago. De ahí pudieran haber algunos dolores referidos de las vértebras que están superiores y que están generando molestias hacia abajo, en la zona que inervan los nervios que nacen en una raíz alta, pero que están inervando zonitas más bajas. ¿Cuál es la zona más delicada de la espalda? Yo diría que la zona cervical, por su fragilidad, por su amplia movilidad, que la hace un poco menos estable que la zona lumbar, y porque es una zona recurrente de disfunciones, tanto así como la columna lumbar. ¿Tiene harto que ver la posición en que dormimos, el colchón, ¿cierto? ¿Tiene algo que ver eso también o no? Para evitar dolores, sí, nosotros tenemos que asumir posturas que nos permitan descansar en la noche. Mucha gente duerme con una tremenda cantidad de almohadas y ponen 3 o 4 almohadas y duermen con la cabeza hacia abajo. Hay que tener cuidado. La verdad es que nosotros deberíamos ocupar una almohada baja y ojalá descansar unos 25 minutos con un rollito de toalla, por ejemplo, el que sea del porte de un puño, un rollo así de ancho, lo ponemos detrás de la columna cervical, retiramos la almohada, nos quedamos 25 minutos así descansando antes de poder dormir. Hay unas almohadas de gel ahora que están apareciendo, que son bien buenas, pero la gente las usa al revés. Esas almohadas de gel tienen una parte muy prominente al principio y después caen y hace una zona un poco menos ancha.
Entonces la parte más ancha es la parte que tiene que estar apoyada en la zona cervical y la parte más baja es para la zona posterior del cráneo. Mira, interesante, algo bien cotidiano el dormir, ¿cierto? ¿Hay alguna posición ideal para no dañarse la espalda, el cuello? Cuando tú tienes dolores lumbares, la posición ideal es tratar de levantar las rodillas, es decir, ponerte almohadas debajo de las piernas, que te van a ayudar a mantener una flexión de la rodilla, dejar la cadera neutra y lo mejor de todo es que tú logras aplanar la columna lumbar, en el fondo para quitar la sobrecarga facetaria, la sobrecarga sobre los discos. Hay un agujero que se llama agujero con conjunción por donde pasa un nervio y si ese agujero se cierra demasiado, comprime parte de los nervios. Entonces en la noche ponerte una almohadita debajo de las rodillas para poder descansar va a hacer que esto se descomprima, se nutra mejor, se vaya parte del edema que afecta a los tejidos del exceso de agua en esa zona y así te quita también el dolor. Y el colchón, re importante también, ¿cierto? ¿A quién no se le ha hundido un poquito el colchón? Hay que estar ahí reforzando, o de frentón cambiarlo, darlo vuelta también, me dice, ¿cierto? El colchón va adaptando la forma porque mucha gente duerme en un solo lugar de la cama y hay varias personas que tienen una zona muy levantada del colchón y la otra que está más aplastada. Entonces, no podemos distribuir la carga a la noche porque no sabemos cómo vamos a terminar durmiendo. Simplemente sabemos que conciliamos el sueño y que nos vamos a dormir, pero no podemos controlar los movimientos que nosotros hacemos en la noche. Si el colchón ya tiene una forma que no es normal y se ha deprimido mucho y eso me está generando dolores, entonces sí, eso ya es una señal de aviso para poder cambiar el colchón. ¿Dónde tenemos que tener otra atención en nuestro cuerpo, ¿cierto? Me refiero a la parte lumbar, la parte de la columna, cuando nos empieza un pequeño dolor que puede transformarse en algo crónico. En la zona cervical. Ya, insistir con eso entonces. Sí, insistir con la zona cervical porque la zona cervical muchas veces produce dolores irradiados. Así como una hernia del disco en una zona lumbar puede hacer que te tome toda la pierna, una hernia del disco cervical puede hacer que te tome todo el brazo. Y lo malo es que si uno no consulta a un especialista, esto puede ser subvalorado y puede ser tratado como un síndrome del túnel carpiano, que puede ser una patología de mano, como una epicondilitis, que es una patología de codo, o como cualquier patología distal, pero en realidad viene desde el cuello y esa compresión de la raíz nerviosa está generando mensajes erróneos o recepción de los mensajes erróneos hacia esta zona de acá. Imaginemos que los receptores de dolor son periodistas que están dispersos en todo nuestro cuerpo. Son millones de ellos y muy especializados. Algunos responden a las cargas químicas, por ejemplo, que me queme con ácido. Algunos responden a las cargas mecánicas, compresión. Algunos responden al calor, pero en general necesitan un nivel de compresión, por ejemplo, para que responden mecánicamente tan alto que cuando llegan al punto pueden gatillar las señales de dolor. Entonces el periodista parece de pronto no ver algunas señales dolorosas, pero cuando tú lo sobreexiges o cuando está viendo algo que es muy erróneo, entonces ahí gatilla una respuesta y la envía por correo hacia el sistema nervioso central, que va a ser finalmente el que va a ordenar todas estas notas que vienen del periodista y que están anunciando dolor y va a decir si esto es preponderante como noticia o no es preponderante. Mira, ejemplo práctico para conocer ahí nuestro cuerpo, sus funciones y también cómo se desarrolla todo esto del dolor que puede partir de algo tan pequeño a generar una complicación. Joana, abramos la línea telefónica, comentémosle a nuestro público la manera de comunicarse con este espacio. Así es, Edgardo, ¿cómo estás, Marco? Nosotros vamos a ayudar a nuestros amigos que tienen dudas, consultas, que se comuniquen con nosotros. Y como bien dijiste, tenemos la línea telefónica, el 266-1395, 266-1395, la manera de comunicarse al aire y también en nuestro Facebook Matinal, siempre juntos, puedes publicar tu duda, tu consulta y nosotros también la responderemos al aire. Perfecto, muchas gracias, Joana. Seguimos acá, Marco, entonces. ¿Eh? Tengo una pregunta, Galo. ¿A ti te gusta jugar fútbol? ¿Sí? ¿Goleador o no? Más de dar pase que de hacer goles. Bueno, cuando te haces un gol, cuando haces un buen gol y te tiras al piso, ¿te has dado cuenta que muchos compañeros tuyos se lanzan arriba tuyo? Sí, a celebrar, ¿Sí? a celebrar. Normalmente en una condición normal eso pudiera provocar dolor, pero en el éxtasis del juego no genera dolor, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, imaginemos ahora que Galo va caminando por la calle y que alguien le pega una puñalada en la pierna. No toca hueso, no toca nervio, solamente una puñalada en la pierna. Lo más probable es que Galo, que es un poco valiente, se tira al piso, se largue a llorar, se acumule mucha gente, genere mucha expectación y finalmente tú pudieras desmayarte del dolor. ¿Y por qué pasa eso? Pongamos el siguiente caso ahora para responder tu pregunta. Imaginemos que Galo está en la guerra y que tú vas corriendo hacia tu trinchera y de pronto uno de tus enemigos te pega una puñalada. Tú lo vas a sentir como un piquete, normalmente. Y ese piquete no te va a molestar mucho, vas a llegar a la trinchera, te vas a preocupar, vas a ponerte alguna venda, pero vas a seguir en combate. ¿Por qué te duele tanto en la calle y por qué no te duele cuando estás en estas condiciones, cuando estás en una trinchera, cuando estás en la guerra, cuando estás jugando a la pelota? ¿Por qué el dolor se hace preponderante en algunas situaciones y en otras no?
ese es un tema de análisis bien importante, que es en base a lo que tú me estabas preguntando.